Buenos días, mi nombre es Mitzi Viviana Moscoso Piña, soy del sexto semestre de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación y mi tema son las cuatro etapas de la fuente de poder o fuente de alimentación. Como sabemos, hay cuatro etapas. Antes que nada, una fuente de alimentación o de poder es el elemento que proporciona una tensión adecuada para el correcto funcionamiento de un circuito. Sin embargo, no entra en la calificación cualquier elemento que pueda promover el flujo de electrones, sino solo aquellos que de alguna manera están mesurados o regulados. En general, las fuentes de alimentación están formadas por las cuatro etapas que son transformación, rectificación, filtrado y regulación. Como primera etapa voy a hablarles sobre la etapa de transformador. En esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios que contiene una función principal: convertir la energía eléctrica alterna a la red en energía alterna de otro nivel de voltaje por medio de la acción de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre entrada y salida. Como ya sabemos, en esta etapa se hace una conversión entre niveles de tensión. Un ejemplo son las líneas eléctricas que cubren el país. Suelen estar en valores de tensión de unos cientos de kilovoltios. Sin embargo, por medio de subestaciones y transformadores se bajan a los niveles hasta obtener los conocidos 110 voltios o 220 voltios para uso en equipos domésticos. Un ejemplo común de transformador son las bobinas de inducción mutua, las cuales por medio de dos inductores embobinados a un núcleo en común, normalmente de hierro, suben y bajan los niveles de tensión. Etapa número 2, que es la de rectificador. En esta etapa de rectificador, normalmente está conformada por diodos que se encargan de rectificar la señal sinusoidal de las tomas de corriente de uso convencional, y suelen existir dos configuraciones: de media onda y onda completa. El diodo, al conducir corriente en un sentido, permite tomar parte de la señal de entrada, y en el caso del rectificador de media onda, solo se tomará un semiciclo de la señal. El rectificador de onda completa tomará ambos ciclos. En el texto dice que rojo, señal rectificada, como lo podemos ver, y en el azul, señal filtrada. En esta imagen podemos ver claramente dónde se encuentra el rectificador en un circuito ya armado. Ahora vamos a ver la etapa número 3, que es el filtro. Como en la etapa de rectificación no se elimina la forma de la corriente alterna de la señal entrante, es necesaria esta etapa de filtrado. En esta suele estar conformada por capacitores que se dan a la tarea de resolver. Los capacitores se encargan del valor máximo que entrega la etapa de rectificación, así como bajar la tensión. Estos se descargan lentamente cuando la tensión baje y se encargan nuevamente cuando vuelven a subir, logrando una señal de lo más similar a una señal DC. Hay que tomar en cuenta que es muy difícil eliminar del todo los componentes de la corriente alterna, quedando siempre un residuo conocido como ripple o rizado. A mayor eliminación del ripple, más compleja será la etapa de filtrado. Y la última etapa es el regulador, que es la que veremos a continuación. Etapa de regulador. Esta etapa consiste del uso de uno o varios circuitos integrados que tiene la función de mantener constantes las características del sistema y tiene la capacidad de mantener el estado de una salida independientemente de la entrada. Esta etapa se puede dividir en reguladores lineales y reguladores de conmutación. Reguladores lineales son dispositivos electrónicos que permiten controlar la tensión de salida ajustando continuamente la caída de tensión de un transistor de potencia conectado en serie
entre la entrada y la salida, es decir, que operan con una corriente continua, donde el nivel de tensión de la entrada siempre debe de ser superior al de la salida. Ventajas de reguladores lineales. Número 1. Simplicidad de diseño, debido a que se utilizan pocos componentes. 2. Para potencias menores de 10 watts, el costo del componente es relativamente bajo. Desventajas. Baja eficiencia. Los reguladores lineales poseen una eficiencia de orden entre 30% y 60%. Número 2. Disipación de calor, debido a que su baja eficiencia, el resto de la energía se disipa en forma de calor. Fuentes conmutativas. La principal desventaja de las fuentes lineales es su eficiencia. Para elevar la eficiencia, lo ideal es minimizar las pérdidas en el elemento regulador. Las fuentes conmutadas, a lo que se hace es utilizar un transformador en la zona de corte y saturación. De esta forma se tienen periodos del mismo tiempo en la que la corriente y la tensión son nulos. Esto se logra convirtiendo la tensión de entrada en una señal cuadrada, siendo el concepto básico de las fuentes conmutadas.